Bueno, si os parece, empezamos con la siguiente comunicación de la mañana, que está a cargo de Azucena González Blanco, que es profesora titular del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada. En sus principales líneas de investigación atienden a las relaciones entre literatura, política y filosofía en Foucault, Rancière y Agamben, entre otros, el giro postsecular o la literatura mundial, la novela global y la traducción literaria. Ha publicado recientemente el libro, y bueno, pido perdón por la pronunciación, Literature and Politics in the Later Foucault, de Gruita, en 2020, y artículos como Politics of Thought or the Extralinguistic Outside of Literature, Notes for Rereading Raymond Roussel, Política de la ficción, ficción de la política en Rancière, Del cuerpo al muro o una política de la literatura postsecular, Roberto Bolaño y Teresa Díaz de Ávila, o Literación mundial, el conflicto dialecto, Marché local, la poesía en traducción en español, y bueno, un largo etcétera. Además, es la directora de Theory Now, Journal of Literature, Critique and Thought, coeditora de Culture and Big Data, de Gruita, e investigadora principal de los proyectos Procesos de Subjetivación, Biopolítica y Política de la Literatura, la herencia de Foucault, y Política de la Literatura Literaria Secular. Y bueno, la comunicación que nos presenta se titula Epistemología y Big Data, de los grandes relatos a los grandes datos, y bueno, en ella nos hablará de las derivas del poder disciplinario hacia la esfera de lo privado, analizará la transformación epistemológica que supone este devenir y considerará además cómo este sistema relacional del conocimiento puede ser al mismo tiempo una máquina de resistencia, diría Deleuze Foucault, a partir de modelos literarios y artísticos. Vale, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los que estáis presentes. Me voy a quitar la mascarilla, por lo menos en este ratito, y luego ya no estamos por quitarnos mucho las mascarillas, pero vamos, es un poco incómodo. Es interesante escuchar a los compañeros porque, de algún modo, mi reflexión, que no es cerrada, sino también el curso, o como decía Ana, no puede ser de otra manera, porque estamos inmersos en la vivencia del Big Data, que es muy reciente, y decía, bueno, mi intervención de alguna manera conecta con el final de la intervención de Dani, hablando de los peligros del Big Data. Y por otra parte, la propuesta de qué tiene que decirle la teoría literaria al Big Data, ¿no? Esa es como el final. Y en ese final, pues Ana también ha trabajado y ha desarrollado su propuesta, y yo me voy a quedar en medio, en el lugar de la sospecha, ¿no? Donde nos dejaba de los peligros del Big Data y luego pues problematizando también de mi propuesta, que además es divertido porque mi propuesta es la misma en realidad que la que ha hecho Ana en su conferencia. En mi intervención, como digo, un poco en proceso, ¿no? Estamos en mi intervención de Work in Progress. Me gustaría reflexionar sobre el cambio de episteme que las transformaciones en las relaciones de poder-saber han provocado a partir del modelo epistemológico del Big Data. Lo que propongo es un trabajo, como digo, en proceso, no puede ser de otro modo, con la radical actualidad, y que además no deja de desarrollarse y ampliarse constantemente. Es decir, pensaremos qué poder está asociado a lo que podemos conocer y a cómo conocemos a través del Big Data. La cita que aparecía también en el resumen al que se han referido los compañeros es de 1975, cuando Foucault publicaba Vigilar y Castigar, en el que presentaba el panóptico como un modelo histórico epistemológico del poder disciplinario. Desde aquella fecha hasta la actualidad, podríamos afirmar que los modelos de poder disciplinarios han seguido la línea de un panoptismo cada vez más metódico y global, en el que el Big Data se presenta como una red de redes de poder basado en los datos estadísticos. De hecho, como explica Harcourt en Exposed Desire and Disobedience in the Digital Age, de 2015, la del panóptico es una de las metáforas más recurrentes en los trabajos sobre esta cuestión, junto a otras, como las del Big Brother de Orwell o la de Matrix, metáforas a las que el autor, Harcourt, añadía una nueva, la del salón de espejos.
Byung-Chul Han decía en La sociedad de la transparencia, cito: en el momento no experimentamos el final del panóptico, sino el comienzo de un panóptico de tipo completamente nuevo, no perspectivista. El panóptico digital del siglo XXI carece de perspectiva en el sentido de que no es vigilado desde el único centro por la omnipotencia de la mirada despótica. Desaparece por completo la distinción entre centro y periferia, que era constitutiva para el panóptico de Bentham. Como dice Han, la ausencia de perspectiva lo hace más eficiente, porque puede producirse, diremos, simultáneamente desde todas las perspectivas. En la sociedad disciplinaria, los encarcelados no se comunicaban entre sí ni podían verse. Con el fin, cito, de mejorarlos, son expuestos a la soledad. Para Han, sin embargo, el panóptico digital se diferencia del de Bentham porque se conectan y se comunican entre sí. Lo que garantiza la transparencia no es la soledad mediante el aislamiento, sino la hipercomunicación. Me gustaría considerar algunas cuestiones relacionadas, por una parte, con estas derivas del poder disciplinario que hacen posible un panóptico más eficaz, desvinculado de los espacios tradicionalmente disciplinarios, como el lugar de trabajo, el hospital, el colegio, la prisión, etc., hasta llegar a lo que tradicionalmente se ha denominado el espacio de la vida privada, porque es el poder relacionado con la sociedad dadaística un poder disciplinario, o este modelo epistemológico y su descentralización de los espacios citados hacia el espacio de la privacidad lo conjuga con otro tipo de poder en nuestras sociedades. La hipótesis es que no se ha acabado el poder disciplinario, pero no es el único poder con el que convive ese poder del panóptico. Por otra parte, me gustaría cuestionarme si esta transformación epistemológica en la sociedad del siglo XXI, o lo que definimos como un cambio de episteme, de los grandes relatos a los grandes datos, que es el título de mi intervención, abre también otras vías de resistencia. ¿Es posible una máquina de resistencia? Como decía Gilles Deleuze y Foucault, a partir de modelos hermenéuticos, literarios y artísticos. Es mi propuesta también. Para la primera cuestión, responderé con Harcourt que estamos ante un nuevo modelo de poder, lo que Foucault definió como el poder pastoral y que otros autores han calificado como pastoreo digital. Y que de hecho tiene que ver con lo que algún compañero ha dicho, creo que era José Antonio, cuando hablaba de dirigir la opinión, ¿no? En esa dirección. Para la segunda pregunta, pensaré algunas de las propuestas de James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia, un trabajo que no aborda directamente a las cuestiones de la sociedad digital, pero que, dado que Scott parte de hipótesis antropológicamente generalizables, podemos esperar que nos ofrezcan recursos de trabajo para nuestra pregunta. ¿Es posible resistirse al poder del pastoreo digital? Porque, como expone Ciruela Sola en un artículo, ya no se trata solo de un conjunto de herramientas con las que analizamos más datos y más rápido, sino que está produciendo efectos muy significativos en nuestra vida personal, social y política, en el modo que habitamos nuestro propio cuerpo, piénsese en las técnicas de recogida de datos sobre nuestra salud, y nuestras propias ciudades, piénsese en la Smart Mobility. 1. Poder pastoral en la sociedad digital. El poder en el salón de tu casa. Siguiendo con la metáfora de Harcourt, podríamos añadir: el poder llega al salón de tu casa y lo convierte en una serie. Bromas aparte, una de las cuestiones claves en la definición del concepto de poder disciplinario es, como decíamos, que separaba a unos individuos de otros, los dejaba incomunicados. Este era el modelo sobre el que Bentham pensó el panóptico. El sujeto que ha de ser disciplinado no puede comunicarse, pero es observado en todo momento. En la sociedad de la transparencia, en términos de Han, no estamos incomunicados o aislados, o al menos no en apariencia. La cuestión habría que ver si efectivamente la comunicación es real. Ya sabemos que los propios algoritmos reconducen en ese pastoreo digital hacia que parte de información nos llega, no es una información total.
En la sociedad, por lo tanto, de la transparencia, veríamos si en realidad los flujos de comunicación se han multiplicado, diversificado, ramificado, y la vigilancia igualmente adquiere la complejidad de un salón de espejos, como señalaba Harcourt. En seguridad, territorio y población, que son las lecciones del Foucault del 78, el autor introduce el concepto de poder pastoral, un tipo de gobierno precedente de lo que en el Estado moderno se llamaría gubernamentalidad y que está a la base de una sociedad de seguridad. Este trabajo supone la investigación, y creo que es importante señalar que hay algunos elementos que ya van en esa dirección, es la investigación previa a la biopolítica, que desarrollará, de hecho, el curso siguiente, que es el del 79-80, con el nacimiento de la biopolítica. Este tipo de poder se caracteriza no ya por aislar al ciudadano sujeto, sino que, cito, se ejerce esencialmente sobre una multitud en movimiento, que se deja guiar por el pastor. Porque este poder no se ejerce con violencia, sino que le preocupa asegurar la vida de todos y cada uno de los miembros de la multiplicidad. Se trata de un poder benévolo, entre comillas, que vela por la seguridad de cada uno. Y aquí podemos recordar que nuestros primeros pasos hacia la pérdida de nuestra privacidad nos vino solicitada y avalada por las investigaciones después de los ataques terroristas del 11S. El discurso de Bush apelaba a la necesidad de cuidar a los ciudadanos inocentes que, por tanto, como eran inocentes, no tenían nada que ocultar. Solo los que ocultaban un mal que afectaba a toda la sociedad tenían que temer porque ellos serían extirpados del rebaño, ¿no? La idea de la oveja negra. Asimismo, el poder pastoral está fundado en su capacidad móvil y, por lo tanto, en la necesidad de guiar esa deriva, es decir, se ejerce por desplazamiento y conducción. En palabras del autor, Ciguela-Sola, ha de ser un poder dinámico que mueva al rebaño a determinados lugares y a determinadas prácticas a la vez que los saca de otros. Este es, por tanto, el tipo de poder que demanda el mundo global, técnicas de control pastoral, el poder como conducción. Ahora bien, la pregunta que necesitamos plantear es, ¿cómo es posible en nuestra sociedad esta conducción benévola? Porque estamos tan predispuestos, ¿no? De acuerdo con Foucault, el poder pastoral está relacionado con una política de la verdad. El poder pastoral se ejerce de manera cotidiana, es una guía que se hace necesaria. Las técnicas de confesión, de hecho, parte del estudio de Foucault, estaban dirigidas precisamente a la dependencia del confesor o del guía, no tanto a la liberación del pecado, ¿no? Sino a esa dependencia entre el confesante y el confesor. La relación es tan asimétrica, dice Harcourt, que no requiere siquiera de una coerción o una disciplina. Ni siquiera se puede hablar propiamente de extracción. Muy al contrario, la estamos proporcionando libre y voluntariamente, con amor, deseo y pasión. Es una participación verosímil en tanto que el observado olvida en todo momento que está siendo vigilado, ¿no? Que es una de las cuestiones más importantes para la importancia de la propia información que estamos generando y proporcionando. Y en parte podríamos considerar que esto procede de la incomprensión mayoritaria de la complejidad de los algoritmos. De acuerdo con Harcourt, se le concedería, siguiendo el concepto derridiano, un fundamento místico de autoridad, porque continuaríamos inmersos en una fantología, que es como lo implica Derrida en los espectros de Marx. Sobre esa misma ontología espectral se asentaría también la justificación del mercado de nuestros datos. Joseph Vogel, en el espectro del capital, argumenta que la afirmación «el mercado sabe mejor» es una versión secular de la fe de Adam Smith en La mano invisible del mercado, su interpretación económica de la teodicea provinciana del siglo XVIII, que posteriormente se endureció en una oikodicea, una creencia incuestionable en la beneficencia de la autorregulación de las fuerzas del mercado, es decir, confiamos en el mercado. Es un poco la idea. No lo entendemos, pero confiamos, ¿no? Esa es la cuestión. Vogel muestra que la teoría financiera, asistida por la modelación matemática y la tecnología digital, funciona en sí como una mano oculta, empujando la realidad económica, en este caso la economía de los datos, hacia un territorio en realidad desconocido.
Bien, podemos concluir hasta aquí que si consideramos la comunicación diaria a través de redes y la consulta de aplicaciones de mensajería constante, podemos entender que la falta de comunicación no caracteriza nuestra situación, que era un rasgo definitorio de este poder disciplinar. Es un hecho que nos comunicamos. Otra cosa, como hemos dicho, es sobre qué nos comunicamos y cómo lo hacemos. La sociedad digital nos proporciona, por tanto, las plataformas de comunicación. Proyecta la idea de un espacio de comunicación segura, como si de un confesionario o de un diván se tratase, y observa, registra, clasifica toda esta información como saber de conducción de los ciudadanos. Pensemos en las aplicaciones que he citado que cuidan de nuestra salud, contando pasos, midiendo el ritmo cardíaco y animándonos a superar nuestras metas personales, casi como una madre que vela por nuestros logros individuales. La eficacia de su vigilancia, sostiene Han, reside en su amabilidad, precisamente porque es ella la que legitima su carácter invasivo y constante. Según Han, el régimen del saber actual es una microfísica del poder, en la que los poderes políticos y económicos saben tanto de los ciudadanos que son capaces de amoldar su oferta a su subjetividad. Punto 2. Afectividad digital, privacidad y crisis de exterioridad. El poder pide las cosas por favor. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hemos desarrollado una dependencia afectiva de estos modos de comunicación. Somos datos. Como explica Han, la peculiaridad del panóptico digital está sobre todo en que sus moradores mismos colaboran de manera activa en su construcción y en su conservación. En cuanto se exhiben ellos mismos y se desnudan, ellos mismos se exponen en el mercado panóptico. La sociedad del control se consuma allí donde su sujeto se desnuda no por coacción externa, sino por la necesidad engendrada en sí mismo. Es decir, allí donde el miedo de tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede a la necesidad de exhibirse sin pudor. Y digo dependencia afectiva también en el sentido en que Remedios Zafra habla del entusiasmo en la obra que tiene este mismo título, con el que cedemos nuestros datos ante un interrogatorio amable. Zafra ha abordado con profundidad, y ha desarrollado otros aspectos que no vamos a trabajar aquí, cómo el capitalismo ha instrumentalizado los principios de voluntad. ¿Cuáles son? La creatividad y el entusiasmo. Frente a otros momentos históricos en los que el arte era considerado una actividad socialmente no productiva, dice Zafra, el capitalismo se ha apropiado de la maquinaria entusiasta, es decir, el entusiasmo inducido, nuevamente, ¿no?, sobre el poder pastoral, alimentado por la lógica del mercado, que ha explicado espléndidamente Ana en su conferencia. Podríamos hablar, por tanto, de un pastoreo entusiasta. En palabras de Zafra, la razón de su incentivo puede encontrarse en que este entusiasmo inducido se ha convertido en herramienta capitalista que permite mantener la velocidad productiva, esconder el conflicto bajo una máscara de motivación capaz de mantener las exigencias de la producción a menor costo. El trabajo de Zafra, además, es especialmente crítico con la productividad académica. Si a alguien le interesa, pues somos todos en ese ámbito. Efectivamente, parece que hemos desoído uno de los consejos con los que Foucault nos advertía frente al fascismo en la introducción del antiedipo de Deleuze y Guattari, no enamorarse del poder. Porque continuaba Foucault, el lazo entre deseo y realidad es lo que posee fuerza revolucionaria. Contra este fascismo, Antonio Méndez Rubio llama fascismo de baja intensidad. También nos advertía Pierpaolo Pasolini, cito: el consumismo puede crear relaciones sociales inmodificables, ya sea creando, en el peor de los casos, un nuevo tecnofascismo, que en cualquier caso solo podría realizarse a costa de llamarse antifascismo, ya, como parece más probable hoy, creando como contexto de su propia ideología hedonista un contexto de falsa tolerancia o de falsa libertad, ¿no? Fin de la cita. Y podríamos añadir a las palabras de Pasolini un contexto eso, de falsa confianza y de libertad de hablar. Tanto Remedios Zafra como Carisabellis, quien publicaba este mismo año su bestseller Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital, abogan por una salida de los sistemas
Porque dice Bell, todo el sistema social depende de que las personas cooperen con él. Si dejamos de colaborar con el capitalismo de la vigilancia, podemos cambiar. Fin de la cita. La exposición Big Bang Data titulaba, de hecho, su catálogo en la misma línea, Anonimízate, Manual de Autodefensa Electrónica, ¿no? Es una exposición que se hizo en Barcelona, en el CCB, en 2015. Y este catálogo, en realidad, era un manual con técnicas de resistencia a la vigilancia digital. ¿Cómo salimos, no? La pregunta que nos planteamos es si es realmente posible salir del sistema, si actualmente nuestra condición ontológica espectral, la que nos habla la realidad, depende de nuestra exposición constante en redes sociales, en plataformas docentes, en aplicaciones de comunicación online. Y esto es ahora, que todavía se puede elegir ciertas cosas, pero las aplicaciones de salud con el tiempo van a ser solamente online y no vamos a tener capacidad de opción. Si las opiniones de nuestros ciudadanos se configuran a través de mensajes politizados que dirigen sus opiniones más allá donde dócilmente quieren ir, porque esta es una de las cuestiones, el principio del Big Data, que ha explicado Dani, la compra de los perfiles, funciona sobre aquellos que estamos predispuestos a creer. Así se construye la posverdad. No nos convencen de nada por la fuerza, ¿no? De ahí la predisposición. ¿Es la salida del dispositivo entonces una salida real del sistema del mundo informatizado? Las cámaras de las calles, los dispositivos móviles que nos pueden grabar sin saberlo nosotros en un concierto, en una manifestación o en nuestras propias clases. Tercero, el arte de la resistencia. Esconderse a la vista de todos. James Scott distingue entre el discurso público y el discurso oculto. Como Carissa Bellis, René Zafra, el grupo Marcuse, por poner otro ejemplo que no he citado, pero ya desarrollaré, encontramos en James Scott un elogio de la exterioridad. En sus trabajos sobre culturas, observa cómo los sometidos, los dominados, se esconden para expresarse con libertad. Cito. Los subordinados que pertenecen a esas estructuras de dominación en gran escala tienen, no obstante, una vida social bastante variada fuera de los límites inmediatos establecidos por el amo. En principio, es aquí, en este tipo de aislamiento, donde se puede desarrollar una crítica común de la dominación. La cuestión es pensar si realmente hacemos esa crítica en los medios o lo hacemos fuera de los medios. Así pues, la resistencia, la disidencia marginal, se podrá expresar a escondidas de las relaciones de poder. De hecho, dice el autor, cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador. La resistencia se hace, por tanto, en voz baja, porque hay ciertas cosas que no se pueden decir directamente al poder. Estas formas se aproximan, de acuerdo con Scott, a la literatura. El principio carnavalesco es el que se encuentra debajo de estas formas de resistencia. Cito, en general, el discurso oculto termina manifestándose abiertamente, aunque disfrazado. Es la infravoz política de los desvalidos, en términos de Scott. Este autor considera que frente a la idea de conformismo, de falsa conciencia de clase o de hegemonía, en una sociedad que no parece reprimir violentamente nuestra libertad, las formas de resistencia están nuevamente en una especie de lenguaje codificado. Esta es la parte que me interesa porque es hacia donde voy en mi conclusión. Cuando se trata de entender por qué la clase obrera occidental se ha adaptado aparentemente al capitalismo y a las relaciones de desigualdad en la propiedad, a pesar de los derechos políticos que tienen para movilizarse, uno se encuentra de nuevo con explicaciones fuertes. Los aparatos ideológicos del Estado aseguran el consentimiento activo de los grupos subordinados, y débiles, resignación por aceptar la dificultad de resistir, y lo acepta como un hecho de la vida, con naturalidad, pues no se puede hacer nada, pues esto es así, ¿no? De la hegemonía política. La hipótesis de Scott es, entonces, que es posible la resistencia como capacidad de negación en el discurso oculto de un grupo frente a la sumisión forzada. Experiencia de esclavos, castas obreras, que son las que él trabaja en ese libro.
Porque incluso cuando se acepta, eso no significa que no se genere un conflicto. En el argumento de Scott persisten dos hipótesis humanistas e ilustradas, que él mismo argumenta vía Sharon Brehm en su gran resistencia psicológica. Y dice, hay un deseo humano de libertad y autonomía que cuando se ve amenazado por el uso de la fuerza lleva una reacción de oposición, que sería el principio de libertad y de igualdad, ¿no? Y por otra parte, cito, la idea fundamental de que una subcultura de la resistencia o una contracostumbre es forzosamente un producto de la solidaridad entre subordinados, es decir, principio de fraternidad. Las características de este discurso oculto son, en primer lugar, el discurso oculto es un producto social y, por tanto, resultado de las relaciones de poder entre subordinados. Dos, como en la cultura popular, el discurso oculto no existe en forma de pensamiento puro, existe solo en la medida en que es articulado, manifestado y diseminado dentro de los espacios sociales marginales. Y tres, los espacios sociales en que crece el discurso oculto son, por sí mismos, una conquista de la resistencia, que se gana y se defiende en las fauces del poder. Las clases subordinadas se apropian, pues, del principio hermenéutico clásico, y esto lo voy a subrayar porque el principio hermenéutico clásico estaba asociado al poder. Yo sé interpretar este texto porque tengo un conocimiento, tengo unas claves y conozco el enigma, pero los demás no pueden acceder a este conocimiento. Fijaros la vuelta, ¿no? Y a mí es la parte que me interesa de la reversibilidad de los conceptos que explica también Foucault. Hay una verdad, pues eso, que no está a la vista del poder, y esa es la verdad de la resistencia. La resistencia reutiliza lugares y discursos desde los que tradicionalmente se ejercía el dominio y la subordinación. Y aquí, y pienso en clave de relación con lo que decía Ana, ¿no? El Pitara no es capaz de leer la ironía o la parodia o que hay en este discurso que está explicando Scott, por ejemplo. Así, un ejemplo de Scott. Los esclavos del sur de Estados Unidos, antes de la guerra civil, practicaban una forma de cristianismo como resistencia, mientras que los predicadores comprometidos con los intereses de los amos insistían en los pasajes del Nuevo Testamento sobre la mansedumbre, sobre ofrecer la otra mejilla o esforzarse más, el cristianismo que imperaba fuera de escena destacaba los asuntos de la liberación y la redención. Moisés y la tierra prometida, el cautiverio de Egipto y la emancipación. Era su modo de manifestar su desacuerdo, pero dentro del propio discurso. Y por último, de los grandes relatos a los grandes datos, la construcción ideológica de la verdad o la verosimilitud. De acuerdo con Foucault, poder y saber, como hemos dicho, siempre están imbricados. La verdad es de este mundo, está producida aquí gracias a múltiples imposiciones, tiene aquí efectos reglamentados de poder y cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad. Es decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como verdaderos. La construcción ideológica de la verdad es algo que ha aprendido el sistema y toda la gente de campaña política, y justo era el ejemplo que ha dicho antes Dani sobre la campaña de Donald Trump. Y bueno, y no solo eso, pues también los usos de la pandemia, ¿no? Ya, que son de sobra conocidas. La posverdad trabaja desde una verosimilitud social, aquellos relatos que no son verdaderos, pero que son verosímiles. De acuerdo con Boyd y Crawford, el Big Data es un fenómeno que no solo concierne a lo tecnológico y lo analítico, hemos dicho, que son las funciones más obvias, sino también a lo mitológico, esto es, al modo en que construimos la verdad sobre nosotros mismos y sobre nuestra sociedad, al modo en que asociamos a dicho fenómeno determinadas visiones, tanto utópicas como distópicas, y al modo en que lo concebimos como la solución a problemas inmemoriales, a la vez que como el origen de nuevas amenazas. Es ahí, por tanto, donde radica el carácter mitológico de esta tecnología. El Big Data forma parte actualmente del proceso de mistificación propio de toda autoridad que decide autorreferencialmente. Y voy a concluir, para no alargarme más, porque, bueno, hemos dicho, el capítulo del libro ya desarrollará todos los aspectos y serán mejor las conexiones,
Pero termino con dos ideas que, como decía antes, casi daban el pie a la conferencia de Ana, que es la necesidad de una hermenéutica de los datos, efectivamente, y por otra parte, la necesidad de formas de narrar el mundo que habitamos a partir del Big Data como herramienta, no como enemigo, obviamente. Consideramos que el Big Data nos ofrece datos de cuantificación útil para un capitalismo más audaz, eficaz, pero también nuevas estrategias de lectura. La referencia, por ejemplo, al Little Big Data. Formas de articular nuevos relatos, nuevas gramáticas, como hemos visto, por ejemplo, y os recomiendo ver la exposición de José Luis de Vicente y Olga Subiros, Big Data. Muchas gracias. ¿Te parece que hacemos lo mismo que no sé si anterior? No, vamos a cambiar. La pregunta ha dicho Azucena que si tenéis alguna pregunta a su correo y en el chat ahora pongo el correo. Sí, pero si tenéis alguna pregunta la puedo responder y el resto del chat por correo sin problema. Así además agilizamos y nos retrasamos menos. Bueno, a mí me ha gustado mucho Azucena, la verdad, y es que me parece que la sincronía es total, ¿no? Pero en el orden contrario, creo que deberías haber hablado tú antes, efectivamente, y después yo. Y a la vez creo que las dos ponencias dialogan con lo que ha presentado Dani. Totalmente. Totalmente. Te quería felicitar y simplemente sigues. Es que te estaba escuchando y como quiero que sabía que hemos tenido un papel de media. Es verdad. Sí, porque además es que tú alumbras un luz sobre cuestiones anteriores es importante, ¿no? Reforzar como tú has hecho, que has hecho una buena genealogía, ¿no? Y también arqueología, has mezclado. Sí, es problematizar el estatus del que nos toca hablar. Para la humanidad es tan complicado ser consciente, ¿no? E incluso seguro que el Antonio en su conferencia siguiente va a ir en esa misma dirección. ¿Cómo plantearnos una lectura crítica que problematice la situación del presente al mismo tiempo una posibilidad productiva, ¿no? Tenemos que poner de manera crítica y productiva. Pero obviamente tu propuesta iba en la misma dirección, una hermenéutica de los textos para ser capaces de leer la ironía, la parodia, ¿no? Que El género, lo colonial. Totalmente, efectivamente, que eso en Big Data no está haciendo, es un interventor. A mí la imagen del gatekeeper me ha parecido fundamental. Y como decía, no dejaba de pensar, porque al mismo tiempo te asaltaba y te decía, mi problema es, ¿volvemos a ser estructuralistas? Claro, porque efectivamente es que el problema de usar categorías como la del traductor o el supervisor es como si nos quedáramos con el mediador. Y el gatekeeper es más, o sea, pensando en la definición de Loren Glass de los años 60, es más que eso. Es el que tiene el poder de abrir o no ante la ley. Totalmente. La puerta. Entonces, ese poder es el valor humanista, ¿no? Y por eso creo que queda mucho más resaltado o es más visible si usamos la categoría de gatekeeper, Totalmente. que es muy difícil traducir al español, lo más parecido sería como el guardián, ¿no? El guardián, que es como traducir Kafka al español. ante la ley. Pero en inglés es gatekeeper. Sí, lo sé, porque trabajo ese texto y lo trabajo en inglés. O sea, sí, efectivamente. Y a mí me hacía pensar, bueno, quizá esa categoría del gatekeeper, lo pienso sobre la marcha, nos permita introducir el cuestionamiento que ya hace Barthes en el postestructuralismo. Yo creo que tenemos que partir de ahí. O sea, sí, nuevos materialismos, que a mí me parece además muy difícil la categoría del post-reading, de los nuevos materialismos, de los nuevos formalismos. Exacto, de los nuevos formalismos, en realidad, claro. Pero al mismo tiempo leído con la crítica que le hace Barthes crítica de verdad, por ejemplo. Sí, crítica de verdad, sí. Lo digo porque Barthes es muy interesante porque él ha vivido de lleno y ha sido un estructuralista de pro y luego ha empezado el postestructuralismo. Sí. Por eso es tan interesante la figura de Barthes, que además es que Barthes hay que recuperarlo porque están saliendo textos inéditos, estamos hablando con todos estos franceses, que yo creo que nos pueden alumbrar en esa última dirección del postestructuralismo para que no nos veamos resituados en los problemas que ya sabemos que tiene el estructuralismo.
Claro, e incluso algo que no desarrollé, pero que tú seguro que puedes pensar muy bien, es también en el concepto la noción de que utiliza Foucault de diagrama, que en esto no es una pipa, cuando hace, es que eso también es genial, ¿no? Que eso, o sea, tú has hablado por supuesto del panóptico y tal, pero también podríamos hacerlo porque él, no sé si te acuerdas, ¿no? Como Sí. vacula entre la imagen, el Totalmente. texto y eso. Bueno, y además que Foucault nunca quiso ser estructuralista. Claro, es por eso estaba pensando en eso. O sea que ya las palabras y las cosas, que es el texto más cercano al estructuralista, al estructuralismo no cita ni una vez la palabra estructura. Y ese es posterior, creo yo, al de esto es una pipa. Claro, no, la palabra y las cosas es 66, ahí, es años 60, y él lo tiene clarísimo, ¿no? Aunque tiene un texto que ha salido de la última recuperación de Inédito sobre el estructuralismo en la crítica literaria. Ay, ese no sé cuál es. Porque acaba de salir, o sea, ha salido hace unos meses. Y está muy bien, ¿no? Porque también, que eso nos centra, porque si es con un recurso ser estructuralista, que estoy hablando de estructuralismo, pero nos ayuda a repensar el concepto de estructura, que es la base de lo que estamos haciendo. Claro, es que tenemos que irnos al Es formalismo ruso, o sea, yo he citado a Tiña, ¿no? Pero es que Shklovsky, es que no, bueno, todo lo que tenía Shklovsky, por no hablar de Lucas, en fin. No, y yo creo que eso nos va a dar la clave, porque para mí el freno fue, bueno, la hermenéutica, por la idea de la lectura oculta, sí, ¿no? De los textos. Pero no solo, ¿no? Me tengo que enfrentar al estructuralismo, y esto hay que pensarlo desde el postestructuralismo, pero claro, pensar una red de redes que podemos utilizar ahí la terminología de Luciano. También. De ritmo, claro, y salirnos, que esa es la crítica que hace de la estructura. Sí. Y a partir de diagrama también, obviamente, pero yo creo que el rizoma funcionaría mejor. Pero bueno, esto es pensar en voz alta, porque como digo, esto es work in progress. Estamos todos en lo mismo, ¿no? Lo hablábamos con José Antonio antes, estamos como pensando. Sí. Sí. Es que es un reto, desafío. Sí, tengo una pregunta. Sí, claro. De verdad que de la resistencia, me he recordado mucho a una conferencia que seguro que más que como la conferencia más famosa de la televisión, porque también tuve subtitulado. Y él dice como que el arte no es comunicación, ¿no? Además, eso lo relaciona antes porque viene hablando de la sociedad de la información, de la comunicación. Pero, claro, igual está más claro que un cuadro de Rothko no es comunicación. Pero ¿cómo bajamos eso a la novela? Yo creo que Ana ha respondido de esto, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo, claro, el problema es que pensamos todavía que se puede resumir una novela, ¿no? El argumento, bueno, eso es el argumento, pero eso no es la novela, ¿no? Pero el problema, claro, es un poema. Claro, es un poema. El poema sería más claro, pero la novela sí empieza a ser más problemática. Yo creo que el problema es que pensamos que el argumento, el resumen, es posible e identificable con la novela. Que la literatura no es... Pero un momento, Sami, perdona, ¿cuál es la pregunta? ¿Si una novela puede ser ilegible? No puede, evidentemente que sí. Claro. Entonces, sí, hay novelas que no son comunicación. Claro. Y está claro. No, pero lo que quiero decir, pero no porque sean solamente vanguardistas, experimentales, que está claro, ¿no? Sino que la idea de la literatura como incomunicación o como no comunicación es una idea de la literatura, como ha dicho, voy a pasarlo a términos loctanianos, para seguir en la línea de lo que estábamos hablando del estructuralismo, que tiene capas de sentido. Tiene una capa más superficial, que es a la que accede todo lector, luego debajo, podemos decir, siempre se ve la punta del iceberg. Y eso no es comunicación, ¿no? Ese es el trabajo del lenguaje sobre el lenguaje, es la antología del lenguaje, de la literatura, que es un poco la línea en la que está Deleuze. Pero yo creo que para pensar la idea de literatura y resistencia está Kafka por una literatura. Ahí está. La cuestión, yo creo que sería muy interesante, la pregunta que ha hecho Samir, hacérsela a la ciberescritura, es decir, a la literatura digital. ¿Es posible? O sea, como yo decía antes, o sea, es que tiene que ser una lectura legible, o sea, tiene que estar basada en la trama, tiene que estar basada en el sentido. Si no, es que es, a lo mejor dentro de 10 años sí es posible, ¿no? Pero en poesía sí es posible la resistencia, porque, bueno, en el libro este de Gainza ella justamente habla de cómo estos escritores están haciendo, pero de lo experimental.
La cuestión es, desde la narrativa, cómo se articula eso. Yo ahora mismo, lo que he leído es todo trama, es decir, de comunicación. En ese sentido, pero a lo mejor en un futuro llega a ser. Yo pienso lo mismo. Claro, porque es que te das cuenta que, es que se tiene que disolver esa tensión entre lenguaje y silencio, porque además la vanguardia experimental, que sería lo ilegible, como ha dicho Azucena, o sea, es intervención humana. Es creatividad, es que no hay otra. Claro, igual también está la pregunta de hasta qué punto la narrativa tiene que ser, digo, meterse en eso, o sea, ser contemporánea de su tiempo, ¿no? O sea, hasta qué punto igual, como dice Agamben, lo contemporáneo no es lo que tiene una relación problemática con su tiempo. Claro, Al pero final, es las dos Esa es la cosas, pregunta, claro. bueno, hasta qué punto. Pero yo creo que tiene esas dos temporalidades, o sea, yo creo que conviven esas dos temporalidades. Es el concepto de anacronismo. Exacto, Sí, exacto. Sí, sí. Exacto, claro. Yo creo que estamos todos como entrando en territorio nuevo, ¿no? Estamos ahí pues, articulando nuestro discurso conforme vamos andando, porque esa es la dificultad. Es un paradigma nuevo de conocimiento. Claro. ¿No? Por eso decía, claro que nos toca avanzar y pensar cuál es el estado de problematización desde el que estamos articulando el discurso. Por eso yo digo, antes de pensar respuestas, tengo que pensar dónde estoy. Claro. Y esa es la dificultad, que es que estamos encima Claro. del espacio que estamos analizando. Es que es más radicalmente que el presente del ya, ahora mismo. Por eso dice No hay Agamben, nada. por eso dice Agamben, ¿no? Que Claro, anticipa el presente de aquí, por eso Claro. tenemos que buscar en el pasado. exacto. Y la pregunta política, ¿no? De la bueno, que nos vamos a dejar. Sí, sí, porque esto es otro, esto es otro. Muchas gracias. Gracias.